El pasaje bíblico de hoy. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 al 7. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Amados hermanos en Cristo, continuando con la última prédica, veamos el versículo 6 del pasaje bíblico de hoy. Ser bendecido en su entrar y en su salir es ser bendecido y prosperado en todo lo que haga y en todo lugar a donde vaya. Piense en esta bendición. A todo lugar donde va, será bendecido. ¿Se imagina lo mucho que lo apreciarán? Las bendiciones también vendrán sobre los que estén con usted y sobre aquellos que lo bendicen. Y si bendice a alguien, de seguro que Dios lo bendecirá. Como ya muchos de ustedes han llegado al nivel del Espíritu, puedo hablar con toda autoridad y en forma clara y directa sobre este tema de las bendiciones. Hermano, no debe dejar que cualquiera le imponga manos, porque, tal como menciona la Biblia, el resultado puede ser contraproducente. Tampoco deberá imponer manos ni dejar, repito, que cualquiera imponga manos sobre usted. En el culto, durante la alabanza y adoración, no se debe permitir que alguien imponga manos sobre otra persona. Solo si ha llegado al nivel del Espíritu podrá ungir a otros. Si alguien que aún está en el nivel carnal y que aún tiene, por ejemplo, una mente adúltera, impone manos sobre alguien más, ese espíritu de adulterio se podrá transferir a esa otra persona. Igual sucede si tiene un espíritu de ira o de violencia. Ese espíritu de oscuridad entrará a través de la imposición de manos. Es como si estuviera llamando a ese espíritu de las tinieblas al recibir esa oración y esa imposición de manos. Si aquellos en los que Satanás está obrando ungen o imponen manos, será lo mismo que si el mismo Satanás estuviera obrando. Incluso si es un pastor reconocido, deberá ser cuidadoso en esto. Yo lo he visto. Hace algún tiempo, un joven vino a esta iglesia. Estaba endemoniado, así que oré por él y eché fuera el demonio. Era un estudiante que vino con sus padres. Me pidieron que orara por él y así lo hice. Y toda la familia empezó a venir a la iglesia. El padre de este joven era oficial de la policía. Luego de un corto tiempo se fueron de la iglesia, pero poco después retornaron. Y cuando lo hicieron, el joven otra vez estaba poseído por un demonio. Me dijeron que durante las vacaciones fue a visitar a su abuela y estando allí asistió a una cruzada de avivamiento. Durante la cruzada, alguien oró por el joven y un demonio entró en él. Y no podían echar fuera al demonio. Así que decidieron volver a esta iglesia. Cuando volvieron, oré por el muchacho y eché fuera al demonio otra vez. No obstante, poco tiempo después se volvieron a ir de la iglesia. Durante el tiempo que permanecieron, el padre fue ascendido en su trabajo. Lo nombraron jefe de policía de todo el distrito y dejó de venir los domingos al culto porque, según decía, estaba muy ocupado.
a pesar que habían recibido la gracia de la salvación, se fueron de la iglesia. Hermano, no deje que cualquiera ore por usted. No deje, repito, que cualquiera imponga manos sobre usted. Solo reciba la oración de alguien que ha llegado al nivel del Espíritu. De otra manera, en lugar de bendición, Satanás podrá entrar en su ser. Ya les he compartido sobre la bendición y la maldición. Reitero, únicamente alguien que ha llegado al nivel del Espíritu podrá orar por su bendición. Todos deben saber esto. Los pastores deben enseñar a los hermanos esto en forma correcta. Si alguien que ha llegado al nivel del Espíritu ora por su bendición, de seguro que Dios lo bendecirá. En mi ministerio he tenido esta clase de experiencias muchas veces. Las bendiciones me han seguido a todo lugar donde he ido. Y los que han estado conmigo igualmente han sido bendecidos. Por ejemplo, vemos que a los que han colaborado con nuestra iglesia, Dios los ha prosperado. Igual ha sucedido con los que han venido a nuestra iglesia y he orado por su prosperidad financiera. Entre ellos figuran muchos de los líderes políticos de esta nación. Asimismo, Dios también ha bendecido a los que han apoyado mi ministerio. Igualmente, ha resuelto los problemas, sanado las enfermedades y prosperado los negocios y trabajos de aquellos por los que he orado por su bendición. Miles de familias ahora viven en paz y los que no eran salvos han alcanzado la salvación. Así hemos honrado a Dios. Pregunto, ¿acaso he sido yo quien ha hecho todo eso? ¿O acaso es porque soy más inteligente que los demás? ¿O tal vez porque tengo conocimiento en el campo financiero? No. Desde el punto de vista humano, carezco de todos esos talentos. Sin embargo, Dios es quien me guía y está siempre conmigo. Y no solo está conmigo, sino que camina conmigo y respalda todo lo que digo. Así como la oscuridad desaparece en cuanto llega la luz, a todo lugar donde voy, el enemigo huye, el poder de Dios se manifiesta y el Espíritu Santo toca a los presentes. Como Dios está siempre conmigo, prepara todo lo necesario para hacer su obra y me guía en todo momento. Igualmente dispone a los que me van a apoyar en cada misión. Por eso no me preocupo del lugar a donde Dios me envía. Recibimos ayuda de gente impensada. Eso sucedió en Israel e igualmente en Pakistán. En Pakistán, el entonces asesor personal del presidente, quien era, luego del mandatario, el personaje más influyente de la nación, fue quien nos ayudó. En ese momento, el país estaba convulsionado por revueltas y, repito, este alto funcionario del gobierno me ayudó. La policía había cancelado la cruzada cerrando las puertas del estadio. Sin embargo, este asesor personal del presidente mandó abrirlas. En esto podemos ver la forma en la que Dios obra. Les digo cómo fue. Este funcionario estaba a punto de salir en vuelo directo a la capital de Pakistán. Su agenda estaba bastante apretada. Luego de finalizar esa reunión en la capital, tenía previsto viajar a Japón. En ese momento recibió una llamada en la que se le informaba que la policía había detenido la cruzada. En ese instante vino directamente al estadio donde se iba a realizar el evento. En el camino llamó al jefe de la policía local y le ordenó que abriera las puertas del estadio y además le pidió que prestara todas las facilidades a fin que la cruzada se llevara a cabo sin la menor dificultad. Cuando se cerró el estadio y se canceló la cruzada, no sabíamos que eso iba a ser de bendición. Había peligro de un ataque terrorista de extremistas religiosos islámicos.
No obstante, Dios obró para que las fuerzas policiales protegieran todo el evento, y fue porque este asesor personal del presidente había ordenado que la cruzada se realizara, y el jefe de policía tuvo que obedecer. Oficiales de la policía con diferente tipo de armamento rodearon todo el perímetro del estadio. Incluso colocaron francotiradores en los techos de las viviendas circundantes. Así se previno todo ataque terrorista. Dios obró de esa manera a fin que todo el equipo misionero estuviera completamente protegido y así se pudo efectuar la cruzada. Incluso el auto en el que me trasladaba del hotel al estadio era escoltado por vehículos con soldados. Todo eso era parte de la bendición de Dios. Ahora, imagine que es amigo personal del presidente de la nación y que él mismo le ha prometido ayudarlo en todo lo que quiera. Bueno, algo parecido sucedió en el año 2006 cuando efectué una cruzada en la República Democrática del Congo y fue el mismo presidente quien apoyó esta campaña. ¿Y saben cómo lo hizo? Por primera vez en la historia de esa nación, se mandó cerrar las principales calles del centro de la ciudad para llevar a cabo la cruzada al aire libre. Los pastores locales decían que era la más grande cruzada que jamás se había realizado en su país y que el inmenso poder de Dios se había manifestado allí. Afirmaban que durante la cruzada la Biblia se había revelado ante sus ojos y habían sido como transportados en el tiempo 2000 años atrás por los milagros que habían presenciado. Decían que yo había sido enviado por Dios. La cifra de los que concurrieron fue difícil de determinar, pero se calculó entre 700,000 a 1,000,000 de personas. Yo le pedí a mi equipo que confirmara esa información. A veces se puede cuantificar el número de asistentes midiendo el área de la zona y calculando la densidad de personas por metro cuadrado. Mi equipo hizo un informe exacto. Las principales avenidas, repito, habían sido clausuradas para realizar la cruzada. Si hubiera sido en un estadio o en un coliseo cerrado, únicamente hubieran podido asistir unos cuantos miles. Sin embargo, cientos de miles de almas concurrieron a esa cruzada. Por eso, necesitábamos un lugar mucho más amplio que un estadio, pero no lo había. Vimos entonces que nuestra única opción era hacerlo al aire libre, en el centro de la ciudad, en una especie de explanada ubicada al frente del edificio del Congreso. Para eso se debía clausurar las principales avenidas del centro de la ciudad. Ahora bien, aquí se presentaba un gran inconveniente, y era que justo esa explanada estaba ubicada al frente del edificio del Congreso o del Parlamento de la Nación. Y justo esa semana, precisamente los días de la cruzada, se iba a realizar una reunión cumbre de los presidentes de las naciones de África. Ahora bien, ¿usted cree que humanamente hubiera sido posible que se clausuraran las principales avenidas colindantes al Congreso en esas fechas? ¡Claro que no! No obstante, cuando le hice la propuesta al presidente, él lo autorizó. Las principales avenidas que daban a la plaza frente al Congreso fueron cerradas y la cruzada se realizó. Algo sorprendente, ¿verdad? El enemigo quiso obstaculizar la campaña, pero no pudo hacerlo. Les cuento cómo fue. Yo tenía una reunión programada con el presidente justo el día de mi llegada al país. Sin embargo, algunos brujos y hechiceros la impidieron. En algunos países de África hay hechiceros, brujos y adivinos que rodean a los líderes de la nación. Un caso así sucedió en otra nación africana donde el mandatario padecía de cáncer y quiso que orara por su sanidad. No obstante, brujos y agoreros me lo impidieron. Solo pude entrevistarme con su secretario personal. Bueno,
Como les decía, estaba agendada una reunión con el presidente el mismo día de mi arribo al Congo. Esperé en el hotel la llamada de la Casa de Gobierno, pero nada pasó. Ya cerca de las 10 de la noche, les dije a mis acompañantes que no me reuniría con el mandatario a menos que me confirmaran la cita esa misma noche. No pasó ni un minuto cuando recibimos la llamada de la oficina de protocolo de la Casa de Gobierno, diciéndome que el presidente me esperaba en su residencia al día siguiente. Durante la reunión, el presidente fue tocado por mi persona y me ofreció su apoyo en cualquier cosa que necesitara para la realización de la cruzada. Se comprometió a ayudarme. Así me lo prometió. Hermano, debe tener cuidado con lo que dice. El presidente prometió ayudarme sin saber lo que le iba a pedir. Le dije que para realizar la cruzada necesitábamos un lugar mucho más grande que un estadio y que para eso era necesario bloquear las principales avenidas que dieran a una explanada o plaza ubicada justo al frente del edificio del Congreso. Era algo difícil de cumplir incluso para el presidente. Y era porque durante los 3 días de la cruzada se iba a efectuar, repito, una cita cumbre de los presidentes de las naciones de África. Y el lugar que habíamos elegido para efectuar la cruzada era justo frente al Congreso. Sin embargo, el mandatario ya me había prometido ayudarme en todo lo que fuera. Había dado su palabra, así que debía cumplirla. No era una medida fácil de tomar. Así que consultó con su equipo de asesores y luego tomó la decisión. Y así se dispuso el cierre de las principales avenidas del centro de la capital y pudimos disponer de un amplio perímetro que pudiera albergar a las más de 700.000 almas que asistieron a la cruzada. Tanta fue la afluencia de público que incluso un área que quedaba detrás del edificio del Congreso también estaba abarrotada de gente. No la pueden ver ahora en el video porque las cámaras tapaban esa zona. Así que, mientras las principales avenidas y las calles aledañas eran bloqueadas para la cruzada, más de 700.000 personas se congregaron. Y debido a la disposición del presidente, Dios hizo que lo imposible se hiciera posible. Hermano, le pregunto, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Dios es el creador del universo y todo le pertenece a Él. Ni un solo pajarillo cae al suelo si Dios no lo permite. Quizá me pregunte si Dios se interesa en cosas tan pequeñas como si un pajarillo cae al suelo y muere. Pues le digo que sí. Y si cree en Dios y en su palabra, la Biblia, deberá igualmente creer en esto. Si cree, todo será posible. Hermano, espero que de ahora en adelante pueda creer y pedir, y Dios responderá su petición, aun si le parece insignificante. El rey David es un buen ejemplo. Le pedía dirección a Dios en todo, sin importar lo banal que pudiera ser su petición. Un caso, Saúl con su ejército estaba persiguiendo a David. Sabía dónde se encontraba. En esa situación era obvio que David tenía que huir. Póngase en su lugar. Lo están persiguiendo y son muchos los que lo hacen. Naturalmente debe huir. Si no lo hace, es un necio. No obstante, ¿saben lo que hizo David? Oró a Dios y le preguntó si debía huir o debía quedarse en el lugar. En esa circunstancia de inminente peligro, oró de esa manera y cuando Dios le dijo que debía huir, en ese momento huyó. David oraba aún por las cosas más triviales u obvias como esta. Eso demostraba que confiaba y creía en Dios y que estaba dispuesto a obedecer en todo su voluntad, incluso corriendo el riesgo de ser atrapado por el rey Saúl. Si Dios le decía que se quedara en ese lugar, David lo hacía, y si Dios le pedía que huyera, también lo hacía. Quizás se pregunte si David solo consultó a Dios en ciertas ocasiones. No, siempre lo hizo. ¿Se imaginan lo mucho que David amaba a Dios y lo mucho que Dios
lo amaba y confiaba en él? Hermano, si quiere que Dios lo ame tanto como amó a David, primero llegue al nivel del espíritu completo, tal cual lo hizo David. Primero debe llegar a ese nivel espiritual. Si aún está en la carne, Dios no lo podrá amar en esa misma medida porque aún tendrá maldad y pecará y accionará en la carne. Con esto concluyo. Amados hermanos, llegar al nivel del Espíritu significa haberse despojado de toda maldad y pecado. Dios dice que no escuchará las oraciones de los que practican el pecado. Por eso, muchos no reciben respuesta a sus peticiones. Las bendiciones que encontramos en la Biblia son para los que andan en el Espíritu y no en la carne. Cuando alguien que ha llegado al nivel del Espíritu ora, Dios responde. Yo, gracias a Dios, llegué al nivel del Espíritu rápidamente. En solo 3 años lo hice y comencé a recibir respuestas de Dios. Sin importar lo que le pidiera, Dios me lo concedía. Y desde entonces, todo ha prosperado en mi vida. Continuaremos con esta prédica la próxima semana. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tu mano sobre todos los hermanos que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestino. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sana todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente, restaura los huesos fracturados, sana toda quemadura, libéralos de toda adicción a las drogas, regenera los nervios, tejidos y células muertas, revive a los muertos, bendice con hijos a los que no pueden concebir. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, ¡fuera! Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, ¡fuera! Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor.
Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Padre, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya, que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú has respondido sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre, toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 기도하옵나이다. 아멘.